Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 23 de julio del 2026. El texto es Juan 19, verso 17, versión Reina Valera 1960. Dice el texto: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Allí es el lugar donde el amor de Dios y su justicia se encontraron, como dice el Salmo. Como introducción vemos que el Espíritu Santo no solamente nos dice que Jesús cargó su cruz, también nos conduce hasta el lugar donde el sacrificio habría de consumarse. Juan escribe: salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Esta es la segunda parte de este versículo. El devocional pasado ya vimos la primera parte. A primera vista podría parecer un simple dato geográfico. Sin embargo, como ocurre en todo el Evangelio de Juan, cada detalle tiene un propósito teológico. Dios no escogió un lugar al azar para la muerte de Cristo. El Gólgota fue el escenario señalado por la providencia divina para el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Allí convergieron las figuras del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas y el plan eterno de la redención. Aquel monte despreciado por los hombres se convirtió en el lugar donde se manifestó simultáneamente la santidad de Dios, su justicia perfecta, su amor infinito y su gracia salvadora. Lo primero a resaltar, el primer paso, es simplemente la expresión salió. Juan utiliza un verbo cargado de significado. Esa expresión salió tiene un contexto histórico extraordinario. Jesús fue conducido fuera de Jerusalén. Este detalle tiene profundas implicaciones. El escritor de los Hebreos lo explica en el capítulo 13, versos 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Allí está la razón. Durante el Antiguo Testamento, los sacrificios por el pecado eran llevados fuera del campamento. Aquello era una figura. Cristo es el cumplimiento. El verdadero sacrificio debería de realizarse fuera de la ciudad. Así Dios enseñaba que el Hijo asumiría el lugar del rechazado para abrir el camino de reconciliación a quienes estábamos alejados de Él. ¡Qué admirable gracia contemplamos aquí! El Santo Dios hecho carne fue tratado como si fuera una persona maldita, para que nosotros, siendo pecadores y verdaderamente malditos por el pecado, pudiéramos ser recibidos como hijos de Dios. El segundo punto es el significado del nombre Gólgota, ya que Juan añade al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Esta palabra Gólgota proviene del término arameo relacionado con la idea de una calavera o de cráneo. Los evangelistas traducen este significado para nosotros, sus lectores, ya que Mateo dice en el 27:33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Marcos también afirma esto en el 15:22 y dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. La escritura no explica por qué ese sitio llevaba ese nombre. Se han propuesto distintas hipótesis históricas, como la forma del terreno o su relación con ejecuciones públicas, pero la Biblia no lo especifica. Por ello, debemos limitarnos a afirmar con certeza lo que el texto inspirado revela y evitar convertir las especulaciones en doctrina. Lo importante para Juan no es el origen del nombre, sino el acontecimiento que tuvo allí lugar. Desde aquel día el Gólgota dejó de ser simplemente un sitio conocido en Jerusalén para convertirse en el escenario donde Cristo, el Dios hecho carne, ofreció su vida por los pecadores.
Tercer punto, el lugar preparado por Dios. Nada en la pasión ocurrió por casualidad. Lo hemos estado viendo en todos estos devocionales. Dios controlando todos los eventos. Dios había determinado no solamente el tiempo de la muerte de Cristo, sino también el lugar. Pedro proclamaría más adelante en su discurso en el 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Gólgota formaba parte del plan eterno del Padre. No era un accidente, no era una improvisación, no era una victoria del mal. Era el escenario donde se cumplirían las promesas anunciadas desde el Génesis. Ya que la primera profecía de Cristo en el 3:15 dice que Dios pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente, heriría el calcañar de la simiente de la mujer, que es Cristo. Pero la simiente de la mujer, Cristo, le aplastaría la cabeza. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que esta primera profecía de Cristo, de las 333 que hay en toda la Biblia, es muy importante considerarla, ya que para mí toda la Biblia explica la primera profecía. La lucha entre las dos simientes, entre el bien y el mal, simplemente que nos adelantó el final. O sea, Dios hecho carne, Cristo venciendo el pecado, la muerte, a Satanás, destruyendo el imperio de la muerte. Como ya había anunciado en Oseas 13:14, muerte, yo seré tu muerte. Y el cumplimiento lo vemos en Hebreos 2:14, donde dice que al igual que los hijos, Él participó de carne y de sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así que la victoria de Cristo es extraordinaria y nos recuerda que todos los eventos han sido programados por Dios para su gloria. Vemos la victoria del Señor de una manera extraordinaria. Así que toda la Biblia es la explicación de Génesis 3:15 de Cristo, la simiente de la mujer, aplastando la cabeza de la simiente de la serpiente, que es Satanás. El número 4, punto 4, el Gólgota y el monte Moriah. ¿Qué aprendemos aquí? Aunque la Biblia no identifica explícitamente el Gólgota con el monte Moriah, existe una profunda conexión teológica entre ambos, si lo meditamos. Claramente en Moriah Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac, como leemos Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Isaac fue sustituido por un carnero. En el Calvario ocurrió exactamente lo contrario. Allí en la cruz, hermanos, no hubo sustituto para Cristo, el Hijo de Dios. Él mismo fue el sacrificio. Allí se cumplió plenamente lo que Abraham había dicho en Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ese cordero es Jesucristo, como lo identificó Juan Bautista en el 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Punto número 5. El lugar donde se encontraron la justicia y el amor. Me encanta este Salmo 85:10. La cruz no solo revela el amor de Dios, también manifiesta su justicia. Tocante a la justicia, Pablo dice en Romanos 3:24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el Gólgota contemplamos dos realidades inseparables. Dios no pasó por alto el pecado, lo juzgó plenamente, pero ese juicio cayó sobre su Hijo, quien voluntariamente ocupó el lugar del pecador. Allí brilló la justicia perfecta de nuestro Dios. Allí resplandeció el amor perfecto. El salmista había anticipado esta armonía
con palabras memorables. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Sí, allí en la cruz, la justicia divina fue plenamente satisfecha y la gracia divina fue ofrecida a todos los que creemos. La misericordia y la verdad se encontraron. La verdad condena al pecador. La verdad denuncia el pecado del ser humano. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. En el 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. La verdad de Dios denuncia el pecado. La verdad de Dios está ligada a su santidad. Pero en la cruz se encontró esa verdad con su misericordia. Y bien diría el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que no hemos sido consumidos porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La palabra misericordia en el hebreo es la palabra esed, que significa también amor. La verdad y el amor de Dios se encontraron allí en la cruz. La verdad de que no pasó por alto el pecado, lo castigó, lo juzgó y por eso Cristo murió. Pero el amor porque Dios estaba abriendo la puerta de la salvación. Y nos recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos explica lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en la explicación del Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. Ese encuentro en la cruz de la verdad de Dios y su santidad castigando el pecado, con el amor mostrado a un mundo perdido y un sacrificio voluntario de Cristo, el Cordero de Dios, tomando nuestro lugar, haciendo propiciación por nosotros, llevando nuestra culpa y nuestro pecado, se encontraron. ¿Cuál fue el resultado? Dice el Salmo 85:10, que la justicia y la paz se besaron, hicieron la paz. Ese encuentro de la verdad con la misericordia en la cruz del Calvario, a través del sacrificio de Cristo, su muerte, su sangre derramada, su resurrección y su ascensión al cielo, entrando al trono de Dios y depositando su sangre como el pago efectivo por el pecado del ser humano, abrió la puerta de la salvación. Y ahora la justicia y la paz se besaron. Hay comunión, hay armonía. Ahora Dios puede perdonar al peor de los pecadores, otorgarle su justicia y seguir siendo justo al hacerlo, porque hay paz al perdonar a un pecador, porque lo hace sobre la base de Cristo, sobre los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Bien dice Efesios que somos aceptos, pero en el amado, por la obra de Cristo. La justicia y la paz se besaron. Cada que un pecador se arrepiente, ¿verdad?, y recibe a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, al nacer de nuevo se cumple esto. Un pecador viene a Cristo y es muy importante porque el Evangelio lo primero que hace, como un espejo usando la palabra acerca de la verdad, es denunciar nuestro pecado. Después anuncia su misericordia en su obra en la cruz del Calvario. Y si nos arrepentimos y creemos en Él, nos dice que Él puede perdonarnos y justificarnos. Y el resultado es que tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz no es la que el mundo da, porque Jesús declaró: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. A la paz que se refiere es la paz de que nunca más vamos a volver a ser enemigos de Dios, porque una vez que nacemos de nuevo, somos hijos de Dios para siempre, por la eternidad. La salvación no se pierde para el que realmente ha nacido de nuevo. Hay paz con Dios. Lo que estamos aquí también es diciendo que Cristo revelado en el Gólgota nos da mucha enseñanza, porque este pasaje nos presenta aspectos gloriosos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo es el Cordero perfecto. No fue llevado al sacrificio involuntariamente, se ofreció a sí mismo, como escribió el autor de Hebreos en el 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Otro aspecto a resaltar es Cristo el sacerdote perfecto. Bien dice la Biblia en Hebreos 7:26, porque tal sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y esto es maravilloso. Así que este es el sacerdote perfecto, no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec. Cristo como sacerdote es muy importante. Él no solo presentó el sacrificio, él mismo fue la ofrenda. Bien dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 que no entró al templo hecho de manos, figura del verdadero, sino al cielo mismo, y no con sangre ajena de toros o machos cabríos, sino con su propia sangre, para, como dice Hebreos 10:14, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Repito, Cristo como sacerdote no solo presentó el sacrificio, él mismo fue la ofrenda, él fue el sacrificio. Sacerdote y sacrificio se unen en una sola persona. Cristo es el cumplimiento de todas las figuras y sombras, de todos los tipos y antitipos, las figuras que hay en el Antiguo Testamento. Los sacrificios levíticos, el Cordero Pascual, Isaac en el Moriah, el siervo suficiente de Isaías y muchas más. Todo converge en Jesucristo. Esta es la reflexión, hermanos. El Gólgota nos recuerda que Dios no resolvió el problema del pecado ignorándolo. Lo enfrentó con toda su santidad. La paga del pecado es muerte. Cada vez que contemplamos la cruz, debemos comprender cuán terrible es el pecado y cuán inmenso es el amor de Dios entregando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerda que la palabra propiciación significa aplacar la ira. El pecado no podía ser eliminado mediante esfuerzos humanos, ceremonias religiosas o buenas obras. Era necesario un sacrificio perfecto, ya que el sacrificio de animales bajo la ley no quitaba el pecado, solo lo cubría. Solo la sangre de Cristo es el pago efectivo por los pecados. Y Dios mismo proveyó ese sacrificio en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, el creyente jamás debe acostumbrarse al mensaje de la cruz. Mientras más meditamos en el Gólgota, más profundamente comprendemos el precio de nuestra redención y más intensamente adoramos al Salvador. Sobre todo cada primer día de la semana que recordamos al Señor con los elementos del pan y del vino y que tenemos esa acción de gracias donde ensanchamos el corazón para agradecer al Señor su sacrificio que nos dio vida. Aplicación. Preguntémonos hoy, ¿conservo vivo el asombro por la cruz? Pregunta. ¿O el relato de la pasión se ha vuelto una historia conocida que ya no conmueve mi corazón? Espero que no sea así. El creyente madura espiritualmente cuando nunca deja de maravillarse ante Cristo crucificado y resucitado. Asimismo, el Gólgota nos llama a vivir una vida santa. Si nuestro pecado costó un precio tan elevado, pregunta cómo podríamos tratarlo con ligereza. La cruz nos motiva a abandonar aquello por lo cual Cristo sufrió y a vivir en obediencia agradecida al Señor. Esta es la exhortación. Nunca reduzcas el Gólgota a un símbolo religioso. Es el lugar donde Dios manifestó la grandeza de su amor y la perfección de su justicia. Vuelve frecuentemente por medio de la meditación de las Escrituras al monte de la cruz. Permite que ese mensaje quebrante tu orgullo, fortalezca tu fe, aumente tu gratitud y renueve tu deseo de vivir para Cristo. Y si aún no has confiado en Jesucristo como Salvador, recuerda que el camino al Gólgota fue recorrido por Cristo para abrir el camino de la reconciliación y la salvación. Esto para con Dios. Hoy el Evangelio sigue anunciando que hay perdón completo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo confesándolo como Dios, Señor y Salvador. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Santo, al contemplar el camino que condujo a tu amado Hijo Cristo, nuestro Señor, hasta el Gólgota, reconocemos que tu plan de redención es perfecto y digno de toda nuestra adoración. Gracias porque no nos dejaste perdidos en nuestros pecados, sino que preparaste desde la eternidad el sacrificio perfecto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Señor Jesucristo, tú que eres Dios hecho carne, nuestro gran Dios, Señor. Gracias porque caminaste voluntariamente hasta el lugar de la calavera
Y gracias porque no retrocediste ante el sufrimiento. Bien profetizó Isaías que afirmaste tu rostro como un pedernal. Tú obedeciste plenamente al Padre para abrirnos el camino de la salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Haz que nunca perdamos el asombro ante la cruz. Líbranos de una fe rutinaria y superficial. Que cada vez que meditemos en el Gólgota, nuestro amor por ti crezca, nuestro corazón se ensanche y nuestra obediencia se fortalezca y nuestra adoración sea cada vez más profunda. Ayúdanos a vivir en santidad, recordando que fuimos comprados por un precio infinitamente precioso y alto. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones reflejen una verdadera gratitud hacia aquel que entregó su vida por nosotros. Ayúdanos a consagrarnos a ti. Espíritu Santo, tú que eres Dios y habitas nuestro corazón, santifícanos y produce en nosotros tu fruto para que podamos glorificarte en tu Trinidad santa y perfecta. Y si alguien aún no ha venido a Cristo con arrepentimiento y fe, permite que al contemplar el Gólgota y escuchar todo este pensamiento de la obra de Cristo, reconozca que allí se encuentra el único camino de reconciliación contigo por medio del sacrificio suficiente de Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.